En definitiva, el tiempo de venida del Señor solamente Él lo sabe. O sea que realmente el tiempo siempre es del Señor y Él, y solo Él sabe cuándo será su venida. Nosotros no podemos saber esto realmente, incluso por profecías, aunque las profecías puedan acercarse, nos puedan dar una idea más o menos próxima, pero una fecha exacta realmente no la sabemos. Pero como dice el profeta Amós, en el Antiguo Testamento, Amós es uno de los 12 profetas menores, dice lo siguiente, dice, Dios no hace nada sin revelarlo antes por medio de sus siervos los profetas. Que Dios cuando va a hacer algo en el mundo, algo que Él quiere que se sepa bien, se lo comunica ante los profetas para que lo anuncien. Que Dios cuando va a hacer algo en el mundo, algo que Él quiere que se sepa bien, se lo comunica ante los profetas para que lo anuncien. Pues hoy día son muchas las voces, actualmente son muchas las voces, que proclaman que la venida del Señor no está demasiado lejos en el tiempo. Pero si nos ponemos a pensar un poco, también va a venir Dios a juzgarnos si dejamos la vida en estos momentos. Es decir, que la muerte puede sorprendernos a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y ahí también tendremos que ponernos delante de Dios y sufrir un juicio personal. Con esto quiero decir que para estar preparados al encuentro definitivo con Dios, no tenemos que fijarnos mucho en su segunda venida. Deberíamos estar preparados ahora, porque en este mismo momento, puesto que ninguno sabemos si mañana vamos a seguir vivos. A veces, o mejor dicho, muchas veces, se nos olvida que esta vida no es definitiva y que aquí estamos de paso. Esta no es nuestra verdadera casa, esta es una casa transitoria. Esto es lo que se dice incluso en la salve a la Virgen María. La Virgen María, en la salve a María se dice que esto es un valle de lágrimas, y realmente es un valle de lágrimas. O sea que nuestra casa no es esta. Nosotros tenemos una casa a la que estamos destinados, que es el reino de los cielos. Una casa muchísimo mejor que esta, donde está Jesús, que allí sería pues la gloria, realmente, lo que sabemos todos que es el cielo. La felicidad eterna. Tenemos que considerar de una vez por todas que realmente esta vida, la que tenemos aquí en el mundo, es una peregrinación hacia la verdadera vida. Los cristianos vivimos en la esperanza, pues esperamos la felicidad verdadera del reino de los cielos. El reino de los cielos que fue anunciado y prometido tantas veces por Jesucristo mismo en su primera venida, pues cuando vino hace 2000 años atrás. En las Sagradas Escrituras, en el Evangelio, Jesús lo cita muchísimo. De todas formas, el mensaje de la Divina Misericordia habla de esta venida de Cristo en estos momentos. Serafín Michalenko, el vicepostulador de la causa de beatificación y canonización de Santa Faustina en los Estados Unidos, decía en uno de sus artículos, porque este hombre escribía, decía la siguiente frase. Jorge, por favor. Si hay algo fundamental en el mensaje de la Divina Misericordia, es que viene a preparar a su pueblo para la venida final. O sea que ya Serafín Michalenko considera que todo este mensaje de la Divina Misericordia está preparando al pueblo de Dios para la venida de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo le reveló el mensaje de la Divina Misericordia a Santa Faustina para que ella lo revelara al mundo. Por eso le decía siempre a ella, en vídeos anteriores lo podemos ver, siempre le decía, proclama mi misericordia en el mundo entero. Realmente lo que estaba haciendo Jesús con este mensaje de la Divina Misericordia, por esta grandeza, porque es un mensaje que tiene una gran grandeza, que si veis los vídeos anteriores vais a ver realmente la importancia que tiene el mensaje en sí. Pues si Dios tenía tanta insistencia con que ese mensaje de la misericordia se proclamara por todo el mundo, es porque nos quiere preparar para su próxima venida, su segunda venida. Así lo dice el mismo Serafín Michalenko. Hoy día los teólogos prefieren usar el término de segunda venida al término de última venida. San Bernardo de Claraval hablaba en sus escritos de 3 venidas del Señor a la tierra. Él dice que entre la primera y la segunda venida de Jesucristo a la tierra habrá una venida intermedia. Esa venida intermedia son los sacramentos. Es decir, que ahora estamos en una venida intermedia, porque ahora tenemos a Dios aquí con nosotros, Dios no se ha ido, Dios es el Emmanuel, Dios con nosotros, y Dios está en la Eucaristía.
Por eso insisto tanto en que sepáis realmente, hermanos, de que Dios está en la Eucaristía. La presencia de Dios es real en la Santa Eucaristía. Cuando nos ponemos delante del Santísimo Sacramento, de la hostia consagrada, estamos delante de Dios. Es verdad que nosotros vemos solamente pues, el trozo de pan blanquito, pero eso es una apariencia, porque eso es un milagro. El milagro de los milagros. Dios lo puede hacer, es Dios, es todopoderoso, ha creado el universo entero y todo lo que contiene el universo. Perfectamente puede quedarse ahí, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, en plenitud, en ese trozo de pan. Realmente nosotros no tenemos esa gracia. Santa Faustina sí la tenía. Hay algunos santos que sí tienen la gracia de ver a Dios en la hostia consagrada, en el Santísimo Sacramento. Nosotros perdimos esa gracia cuando cometimos el pecado original. Adán y Eva, nuestros padres primeros, cometieron ese pecado original, pues con la caída, con la desobediencia a Dios, pues se cometió ese pecado y se perdió esa gracia. Ellos, antes de cometer el pecado, paseaban por el paraíso con Dios todas las tardes y lo veían perfectamente, hablaban con Él porque podían ver el mundo del Espíritu. Tenían la gracia, la tenían dentro, tenían esa gracia, estaban muy ricos en gracia, en muchas gracias. Nosotros la perdimos, ellos la perdieron, nosotros somos su descendencia y no tenemos esa gracia, no podemos verlo, excepto algunas personas que Dios les concede, por algún motivo, pues la gracia de verlo realmente en el Santísimo Sacramento, en la hostia consagrada. Faustina era una de ellas. Estaba en la capilla y cuando veía al Santísimo, ya veía a Dios, veía el rostro de Dios, su cara, su rostro, hablaba con Él, vamos, que para ella era una cosa normal, veía el Espíritu ahí. El resto de las hermanas del convento, pues no veían nada. Vemos como nosotros, pues el trocito de pan blanco redondo. Sin embargo, Jesús, en el diario lo pone muy claro, Jesús le decía a la santa, sí, tú me ves aquí, a mí en el Santísimo Sacramento y ves que estoy yo, que es verdad que estoy aquí, que mi presencia es real. Tus hermanas no me ven, pero a mí me gusta mucho la fe de tus hermanas, porque ellas me ven con los ojos de su fe. Pues bien, como hemos dicho, la venida intermedia es la que estamos viviendo ahora mismo. Dios está en sus sacramentos, Dios está aquí con nosotros, en la hostia consagrada. Sus sacramentos, la confesión, que son los rayos de la misericordia, del cuadro que tengo atrás, el rayo blanco, que es el agua que salió del corazón de Dios cuando el romano le clavó la lanza, estando crucificado el Señor, le clavó la lanza, salió agua y sangre. Pues el rayo blanco es el pálido, el blanquito, que es el agua, que purifica el alma, realmente simboliza el sacramento de la confesión, de la reconciliación, que es la que cuando uno se confiesa en el confesionario con el sacerdote que tiene sus manos consagradas, pues nos da la absolución. Realmente es Dios el que da la absolución, porque ese poder de Dios que tenemos sacerdote en las manos está conferido por Dios y es Dios mismo el que realmente da el perdón de los pecados, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Lo hace a través de su instrumento, que en este caso es su representante, el sacerdote, pero el que está perdonando es Dios que está allí mismo. Pues a través de la confesión le lavamos el alma y a través de la comunión, que es la Eucaristía, que es el rayo rojo, que es la sangre, que da la vida al alma, pues la Eucaristía es Dios mismo el que entrando en el cuerpo nos da vida, nos da la vida. Por eso se dice a la Eucaristía el pan de vida, porque realmente es Dios que te está dando vida a tu alma, la está nutriendo, la está alimentando. Nos alimentamos espiritualmente de Dios, porque nos tenemos que alimentar evidentemente de la fuente del amor que es Dios. El cristiano tiene un deber, y el deber del cristiano, de todo cristiano, es dar culto a Dios. A Dios se le da culto amando su voluntad. Y se ama su voluntad viviendo bajo sus sacramentos, que son vivos y eficaces, como hemos dicho, uno de los dos principales, la confesión y la comunión. Hay más sacramentos, son 7. Pero viviendo bajo sus sacramentos, que son vivos y eficaces, como digo, alimentándose de su palabra, Dios también está en su palabra, en las Sagradas Escrituras, alimentándose de su palabra, que es eterna y es atemporal, y cumpliendo sus mandamientos que son vigentes siempre. Y de esta forma es como nosotros los cristianos, los católicos, damos gloria a Dios en nuestras vidas. Y es como realmente, pues es como nos estamos santificando. Así es como viene el Señor por su gracia en esta venida intermedia, como hemos dicho. Nos viene sacramentalmente, como hostia consagrada, en la Santa Eucaristía después de cada misa. O cuando nos ponemos delante del sagrario o hacemos una adoración eucarística, la adoración al Santísimo Sacramento, que también es tan importante, adorar al Señor.
Cuando uno adora al Señor, el Señor, al sentirse acompañado por sus hijos, al sentirse amado, derrama muchas gracias que nos tocan a nosotros, a nuestras familias o a la otra parte del mundo. Dios derrama las gracias porque se siente amado, se siente acompañado por sus hijos y derrama las gracias de la forma que Él quiera. Pues curando al enfermo, haciendo que una persona encuentre trabajo, o yo qué sé, o salvando a una persona de un accidente, de mil cosas. Dios le da las gracias porque es poderoso y está en todo el mundo. Esta hostia consagrada de la que hemos hablado, esta Eucaristía es el pan de vida, es la fuente, es de donde recibimos el amor de Dios, puesto que ahí está Dios, como hemos dicho antes, vivo y resucitado. Y lo vuelvo a decir, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, en gloria y plenitud, en divinidad completa. Este milagro es el mayor milagro que ha ocurrido en la historia del mundo. Que Dios esté en un trocito de pan, imagínense, si es un milagro, que nos pongamos delante de Él, estamos poniéndolo delante del Creador de todo el universo entero. La presencia, con esto quiero decir que la presencia de Dios en la Eucaristía es real. Pero también tenemos que decir que el Señor no solamente nos viene de forma sacramental, sino que también nos viene de forma no sacramental. El Señor se esconde detrás de cada persona y de cada acontecimiento que se nos presenta cada día. Está detrás de cada prójimo que viene cada día conmigo, el anciano, el enfermo, el pesado, el molesto. El Señor también viene a través de personas molestas, a las que tengo que aprender a tratar. A través del esposo, de la esposa, del amigo, del que vive solo, de los niños, del que sufre, del hijo, de la hija, etc. También debo considerar que Cristo está ahí en esa persona. Y yo debo acudir a su encuentro del modo en que esté a mi alcance. No voy a estar preparado nunca para recibir al Señor en su gloriosa venida si antes no estoy preparado para recibir los sacramentos, si no estoy preparado para recibir a cada prójimo que el Señor acerca a mi vida cada día. Hay que descubrir a Cristo en las personas y en las circunstancias o acontecimientos que se nos presentan. Si no, ¿de qué nos sirve la fe? En cada acontecimiento de nuestra vida está también Dios. En cada circunstancia, en la enfermedad, en el dolor, en cada cosa que nos pasa. Allí tenemos que soportar la carga y llevar la cruz. Pero la cruz es más llevadera cuando la llevamos con Cristo y en su iglesia. No olvidemos el pasaje bíblico donde Jesús separa las ovejas de los cabritos. Es un pasaje donde pues, las personas a las que se le dio esa caridad o esa misericordia, pues unas van llenas de obras de caridad y misericordia y otras no. Aunque las que no llevaran obras de misericordia estuvieran todo el día diciendo Señor, 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 Señor. Y tuvieran al Señor todo el día en la boca. Pero si ese amor que le tenían a Dios no lo refrendan con obras, con los hermanos, realmente sus manos van vacías. Y Dios quiere que se le ame, pues sí, en el Santísimo Sacramento, de forma sacramental, pero también de forma no sacramental. Es decir, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Que llenemos esta fe que le tenemos a Dios, ese amor que recibimos cuando estamos en una Santa Misa o estamos delante del Sagrario, que recibimos de Dios mismo, porque Él es la fuente del amor. Cuando recibimos ese amor de Dios y cargamos nuestro corazón con el amor de Dios, pues tenemos que dar ese amor después a los demás. Y lo hacemos con nuestra fe, lo hacemos con obras, con las obras de misericordia. A Benedicto XVI, una vez en una entrevista, le preguntaron qué era lo que Santa Faustina quería decirnos con eso de la segunda venida de Cristo en su diario. Es decir, que al Papa, a Benedicto XVI, pues una vez en una entrevista se le preguntaron eso. Le preguntaron qué quería decir Santa Faustina con eso de la segunda venida. Y Benedicto contestó. Y contestó que no se refería a nada profético ni escatológico, o algo referente al final de los tiempos. Y su opinión la explicó con unas palabras textuales, y esas palabras textuales os las voy a leer yo, para que veáis lo que el Papa dijo sobre esta pregunta. ¿Cómo contestó esta pregunta? Dice Benedicto XVI. Quiere decir que el Señor es siempre el que viene a nuestro encuentro, y que siempre nos estamos preparando también para su venida definitiva, dejándonos formar en el don de la misericordia de Dios y por Dios, como fuerza para contrarrestar los aspectos mundanos en nuestro interior. Nos preparamos, por decirlo así,
para su propia venida. La venida del Señor es nuestra transformación en Cristo. Eso, ahí termina la frase de Benedicto XVI. Es decir, lo resume, todo lo anterior lo resume en esa frase. Dice, la venida del Señor es nuestra propia transformación en Cristo. Quizás todos nosotros, ¿no? Quizás todos nosotros esperamos que Cristo en su segunda venida venga como vino la primera vez, es decir, en su primera venida, pues con un cuerpo que ahora ya sería glorioso, porque ya tras la resurrección Jesús resucitó de forma gloriosa. Pero esperemos así, pues con un cuerpo, como el cuerpo en el que se le presentó a los discípulos cuando estaban en el cenáculo después de haber resucitado el Señor, que se le presentó allí en el cenáculo y comió con ellos incluso un poco de pescado. O el mismo cuerpo con el que permitió al apóstol Tomás meter sus 2 dedos, por la duda que tenía Tomás, en la llaga del costado. Quizás todos esperemos eso. En definitiva, con un cuerpo con el que podamos, pues no sé, podemos verlo y hablar con él, como una persona. Quizás sea así, o quizás no. El día y la hora, solo Dios Padre lo sabe. Eso es como el día y la hora, que Dios solo lo sabe. No sabemos cómo se va a venir, cómo va a venir el Señor. Si vendrá con un cuerpo glorioso o se presentará pues como algo espiritual. Nuestra alma, nuestro corazón, debe unirse a Cristo. Se trata de una unión de tipo espiritual, de corazón a corazón. Es como un desposorio de corazones, donde el amor al esposo, que es Cristo, hace que la esposa, que sería nuestra alma, pues quiera parecérsele cada vez más, y donde nuestra voluntad tiene que menguar, tiene que disminuir, para que crezca en nosotros la voluntad de Dios. O como un padre y un hijo pequeño, que el padre quiere que su hijo vaya por buen camino y eso no se desvíe, porque el padre sabe muy bien dónde está la seguridad, dónde está el camino de la verdad y de la vida. El padre sabe cuál es el camino que lleva a la liberación y a la salvación. Y eso es lo que desea para su hijo, liberarlo de la esclavitud del pecado y salvarlo para una vida de felicidad eterna. Como decía San Pablo en su carta a los Gálatas, concretamente en el capítulo 12, versículo 20. Y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pues así es. Nuestra espiritualidad, la espiritualidad del cristiano, resulta muy simple. Ser Cristo. La máxima aspiración, la suprema aspiración de nuestra vida debe ser parecernos a Cristo. Obrar como obraría Cristo si estuviera en nuestro lugar. La condición necesaria para la unión a Cristo es la donación de sí mismo, es decir, la entrega total de nuestra voluntad. Y eso es lo que eso es lo que es realmente el cristianismo. El cristianismo es una donación total a Cristo. A no ser uno quien vive, sino Cristo. A mirar las cosas de este mundo y las del otro con los ojos de Cristo. A ser otro Cristo, vamos. A pasar por el mundo haciendo el bien, pues como hacía Cristo. La donación debe ser total. Para que Cristo viva en nosotros, hay que entregarse. Tiene que haber una entrega entera y total, y ponernos de manera absoluta en las manos de Cristo, para que Él se sirva de nosotros, haciéndonos plenos instrumentos en sus manos. Podríamos decirlo también con otra frase más fácil. Habita en mí, Jesús. Quédate en mi corazón. Tú eres mi bien supremo y no quiero otro bien para mí que no seas tú. Tu plena voluntad. Esa es la que quiero. Porque amar a Dios, en verdad, no es solo un sentimiento, sino sobre todo amar plenamente y confiadamente su voluntad. La santificación de nuestra alma exige previamente la humildad y la pureza de intención. El vaciarnos completamente de nosotros mismos y llenarnos plenamente por la gracia, pues de esta forma es como podemos decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Como vemos, con todo esto lo que se persigue es la santificación de nuestras almas, porque Dios, ya desde el Antiguo Testamento, Dios desde el Antiguo Testamento siempre ha querido un pueblo santo. En 1 de Pedro, concretamente capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios dice, pues así está escrito,
seréis santos porque santo soy yo. Dios en su esencia es santo, es realmente bueno. La santidad, decíamos anteriormente, es uno de sus mayores atributos. Esto está escrito en la palabra. Esto nos recuerda, pues nos recuerda que su pureza moral y su gloria excelsa y cuán diferente es el de nosotros. Dios es único. Nada en su creación puede siquiera compararse con Él. Él es un Dios de amor y de misericordia. Él es un Dios de justicia, un Dios santo, que cuida personalmente de cada uno de sus hijos, de cada uno de nosotros. Es Dios, perdón, este Dios santo espera de nosotros que le imitemos, que aceptemos sus normas morales tan elevadas. Así como Él, debemos ser misericordiosos, debemos ser justos y también debemos sacrificarnos por los demás. Esta frase, que ahora no recuerdo dónde está, la tengo aquí escrita, pero no recuerdo realmente de quién es una frase, es un texto que aparece en algún autor, dice así, así como Él, debemos ser misericordiosos, debemos ser justos y también debemos sacrificarnos por los demás. La palabra santificado significa ser apartado para Dios, estar sin contaminación. Él nos compró con la sangre de Cristo. Es por supuesto que le pertenecemos a Dios. Es por eso que somos suyos. Jesús con su sangre nos compró el cielo. Hemos sido comprados a alto precio. Él nos llamó a ser santos, como Él es santo. Y si entendemos esta verdad, nuestra manera de vivir tiene que cambiar. Dios pide santidad en nuestra vida. Y la santidad debe ser el deseo, el deber de todo cristiano. Pero tenemos que tener claro que no hay santidad sin obediencia. Pues la obediencia de cumplir sus mandamientos, de estar cerquita de Él con sus sacramentos, de alimentarnos con su palabra, de conocer a Dios. Pablo, en 1 de Tesalonicenses, concretamente capítulo 4, versículo 2, dice la siguiente frase, y esto es palabra de Dios también. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, que la voluntad de Dios para nosotros es la santificación. Él quiere que seamos santos. Y nos dieron unas instrucciones. La palabra de Dios tiene claramente cómo es Él, cómo es Jesucristo, que es la plenitud de Dios. Y realmente, pues ahí nos dice y nos marca el camino. Además lo dice muy claro, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar a Dios Padre. Para ello tenemos que acercarnos a Cristo y nos acercamos en su iglesia. Tenemos que acercarnos a sus sacramentos, que están allí en su iglesia, con el sacerdote, que fueron instituidos por Él, y recuperar el estado de gracia santificante, dejándonos así morar a Jesús y a su Espíritu Santo en nuestro corazón. Que sea Él el que reine absolutamente en nuestra vida, y para que así seamos uno con Él, como Él es uno con el Padre. De esta forma es la Trinidad la que moraría en nuestro corazón. Y todo esto lo hacemos por amor a Él, por amor al amor de los amores, sabiendo que el Señor es siempre nuestro bien supremo y que la victoria es también siempre suya. Si le dejamos a Él reinar en nuestro corazón y en nuestra vida, absolutamente, apartando nuestra voluntad, nuestro ego, y dejando a Jesús ser en nosotros plenamente, entonces Él hará que cada uno de nosotros seamos como Él quiere que seamos, y que hagamos lo que Él quiere que hagamos en nuestras vidas. Y todo esto contando pues con nuestra propia libertad, porque Dios respeta nuestra libertad al máximo. Es una decisión nuestra, la que tenemos que hacer y decir, no Señor, tú eres mi bien supremo, yo te amo y yo voy a dejar que tú hagas en mí lo que tú quieras. Tú eres el alfarero, yo soy el barro, tú eres el alfarero, moldéame, haz tu obra en mí. En definitiva, como decía anteriormente Benedicto XVI, tenemos que transformarnos en Cristo. Pues bien, la segunda venida de Jesús sería o podría ser nuestra transformación en Cristo. Jesús se cristificó para salvarnos, se sacrificó voluntariamente por nosotros, aceptó absolutamente la voluntad de Dios Padre, hasta el final, para redimirnos, para salvarnos a todos, porque esa es su voluntad, eso es lo que quiere, salvarnos a todos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo,
aceptar a Jesucristo, su voluntad, absolutamente, hasta el final, y así santificarnos y ayudar a otros hermanos, a santificarse como hizo Él. Pues bien, resumiendo, nos santificamos con el Señor aceptando a Jesucristo como nuestro Dios, confiada y absolutamente, poniéndonos enteramente en sus manos, confiando plenamente en sus sacramentos, en su palabra y en sus mandamientos, que son camino, verdad y vida. Jesús vino a salvar a todo el mundo, pero no todos en el mundo conocen a Jesús, aunque puedan reconocer quién es. Para conocer a Jesucristo hay que dirigirse a las fuentes de la verdad, y las fuentes de la verdad son tres. La plenitud de la revelación está en tres sitios: las Sagradas Escrituras, el Evangelio, el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. Aquí es donde se encuentra la plenitud de la revelación, es decir, donde podemos conocer bien a nuestro Dios, a Jesucristo. Aquí es donde se encuentra la verdad. Sintetizando, todo esto es lo que el mensaje de la Divina Misericordia viene a mostrarnos. El mensaje de la Divina Misericordia, revelado por Jesús mismo a Santa Faustina, es el único mensaje que en el siglo XX viene a mostrarnos cómo es el verdadero rostro de Dios, cómo podemos acudir a Él y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Todos los hombres somos llamados al mismo fin: Dios. Esa es nuestra finalidad. De Él salimos y a Él debemos volver. Existe cierta semejanza entre la unidad de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la fraternidad o hermandad que nosotros, los hombres, debemos establecer o instaurar entre nosotros, siempre, por supuesto, en la verdad y en el amor. Así pues, el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Por eso son las dos cosas. Tenemos que cargarnos del amor de Dios en el templo, donde está el sagrario y está Dios mismo en la Santa Eucaristía, en su Santa Misa, con los sacramentos, confesión y comunión o Eucaristía, con su palabra, que alimentamos nuestra alma, conocemos a Dios en su palabra, y con sus mandamientos, cumpliendo sus mandamientos, que son obras de piedad, obras de amor, son obras de vida, de camino de vida. Pero también tenemos que acudir al hermano, no solamente en el templo, también amamos a Dios fuera, en el hermano. Por eso la frase de el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. En el templo nos cargamos del amor de Dios, y ese amor de Dios que nos llega al corazón, que nos vemos en nuestro corazón, luego lo repartimos con los hermanos, con las obras de misericordia, que son las que Dios quiere ver. Dios quiere ver que nuestras manos estén llenas de obras de misericordia, porque así es como estamos dando el testimonio irrefutable que tenemos amor por Dios. El amor que queremos, que allí cargamos en el templo, cuando vamos a los ritos que se celebran en el templo, la Santa Misa y los sacramentos, su palabra, etc. Por lo tanto, tenemos que conocer bien a Dios, tenemos que conocer a Jesucristo. Esto es muy importante.